Hola a todos, estamos resolviendo ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden, lineales, no homogéneas, con condiciones de contorno no triviales. Las ecuaciones diferenciales las vamos a proponer directamente que sean de la forma de Sturm-Liouville, del tipo Sx sobre U igual a menos f, donde este menos es por convención, y v sub a y v sub b se refieren a una distribución que evalúa la función u específicamente sobre los contornos a y b. Y vamos a resolver estas ecuaciones, estos problemas de condiciones de contorno utilizando el método de la función de Green. Ok, muy bien. Dicho esto, hay que hacer énfasis en que la función de Green se plantea de la forma que X actuando sobre G sea igual a menos la delta de Dirac de X menos eta, donde eta es un parámetro que tiene el mismo dominio de X, por supuesto, dado el problema anterior donde X toma valores entre A y B. Asimismo, debemos considerar a eta. Y vamos a establecer condiciones de contorno para G que sean iguales a las anteriores. V sub A para G igual a 0 y V sub B para G igual a 0. Claro, estas serían condiciones para estas son condiciones que para la función u dan un término que es no homogéneo, que sería E sub A y E sub B, pero para la función de Green los vamos a escoger homogéneos. Esto de alguna manera simplifica la tarea de resolver las ecuaciones, la ecuación para u, básicamente utilizando aquella máxima antigua de divide y vencerás. Nosotros vamos a utilizar este planteamiento del problema de la función de Green, pero más allá de utilizarlo como una definición, queremos demostrar que efectivamente utilizando esto se puede resolver la ecuación diferencial. Entonces, para esto, consideren la función phi, que es igual a g por p por u prima menos u por p por g prima. Estas derivadas las vamos a tomar respecto a la variable eta. Las vamos a tomar respecto a la variable eta. Y por supuesto vamos a considerar p de eta, u de eta. ¿Sí? Ok. Utilizando el teorema fundamental del cálculo, nosotros podemos demostrar que la integral entre a y b en eta de la derivada con respecto a eta de phi, esto será phi evaluado en b y en a. Utilizando este argumento, nosotros vamos a
demostrar que esta escogencia de la función de Green satisface las condiciones para poder determinar completamente cuánto vale U en la región de X entre A y B. ¿Ok? Vamos a proceder tomando las derivadas respecto a eta de la función de Green, perdón, de la función phi. A ver, sería... ¿Qué pasó acá? No, un error. Aquí... tomando la derivada respecto a eta de la función phi será la derivada respecto a eta de g por p por derivada respecto a eta de u menos u de eta por p de eta por derivada respecto a eta de g. Y esto, a su vez, fíjense ustedes, utilizando la regla del producto de la derivación y tomando, no que la derivada va a actuar sobre cada uno de los términos independientemente, sino sobre este primero o sobre el segundo, tanto en el primer término como en el segundo término. Vemos que cuando la derivada actúa sobre el primero, en el primer término, ese término se va a cancelar con aquel en que la derivada actúa sobre u en el segundo término. Fíjense, derivada de g por p por derivada de u menos derivada de u por p por derivada de g sería 0. Entonces solamente resta calcular, solamente resta evaluar la derivada con respecto a eta de p por la derivada con respecto a eta de u menos u por derivada respecto a eta de p por derivada respecto a eta de g. Ok, ahora yo voy a sumar y restar un término que completa el operador de la forma Sturm-Liouville. Fíjense ustedes, este operador derivada con respecto a eta de p por derivada respecto a eta más q sería el operador de la forma Sx igual a derivada respecto a x de p derivada respecto a x más q. Esto es una definición. Y sumando y restando el término q por g por u, dejamos inalterada la expresión con la que venimos arriba. Ok. Y ahora, juntando el segundo término, el primer término con el tercero y el segundo con el cuarto, podemos reescribir estas expresiones como g por sx sobre u menos u por sx sobre g. No es sx, disculpen ustedes. Aquí, ya que las derivadas son en la variable eta, estos deberían ser derivadas, deberían ser o referirse al operador
en la variable eta, ¿sí? Ese eta, podríamos decirlo. Ok, ahora empezamos con un operador diferencial S eta actuando sobre U de eta igual a menos F de eta. Y similarmente S eta sobre la función de Green de x y eta deberá ser igual a menos delta de x menos eta. Esta ecuación se puede derivar de la anterior que había planteado en términos de x, puesto que el término inhomogéneo que contiene la delta de Dirac de x menos eta es simétrico bajo intercambios de x y eta. Entonces el operador Sx es sustituible por S eta también. El operador, la función de Green será simétrica, debe ser simétrica en respecto a intercambios de x y eta. Utilizando esto, la derivada con respecto a eta de phi puede ser reescrita como menos g de x y eta por f de eta más u de eta por delta de x menos eta. ¿Bien? Ok, muy bien. Esto implica que la integral de este primer término debe ser igual a la integral del segundo término y la integral de en la segunda expresión del primer término se podrá escribir, reordenando los términos, mejor dicho, yo podré escribir u de x, evaluando directamente u sobre el soporte de la delta de Dirac e integrando y pasando al otro lado de la ecuación. Yo podré reescribir entonces esto como la integral en eta de g de x, eta por la función f de eta más un término de borde exclusivamente que pudiese escribirse como la integral en eta de la derivada con respecto a eta de la función phi. Y por supuesto aquí decidimos integrar entre los puntos A y B. Bien. Ese último término da lugar a phi evaluado en B menos phi evaluado en A. En todo caso, el resultado deberá poder escribirse como una integral de la función de Green que funcionaría como un kernel que transforma la información contenida en f a u directamente. Esta parte de la integral resuelve la parte inhomogénea de la ecuación. La parte inhomogénea de la ecuación es f. No existen otros términos donde aparezca f en la solución. Phi no contiene información sobre f, solamente contiene información de la función de Green y de u en los contornos.
más otro término que pudiese ser evaluado como phi en x, b menos phi en x, a. Ahora, volvamos atrás un poco. ¿Qué es phi? Phi de x, eta es según la expresión de arriba que utilizamos como definición, g por p por u' menos u por p por g'. G por p por u' menos u por p por g'. Claro, u', up, u y p serán evaluadas en eta. Según la expresión de la línea justamente anterior, eta debe ser evaluado bien sea en b o en a. Y entonces solo nos resta la dependencia en x que existe en la función de Green. Y entonces esto será g de x, eta por p de eta por u' en eta menos u de eta por p de eta por derivada con respecto a eta de g de x, eta. ¿Bien? Bueno, con esto solamente resta hacer un par de consideraciones. Fíjense ustedes, g es una solución a una ecuación diferencial que pudiera decirse es prácticamente homogénea. En casi todos los valores de x, la función de Green satisface una ecuación homogénea. Evalúen x distinto de eta y verán que ese x sobre g es igual a 0. Por lo tanto, nosotros podemos presumir que la dependencia en x en la función de Green está prácticamente de manera exclusiva en una función que pudiéramos llamar y. Y entonces, tal que y satisfaga una ecuación homogénea. Si nosotros proponemos entonces que la función de Green de x, eta se escriba como una función por partes, que pudiéramos llamar u1 de eta por y1 de x, en el caso en que x sea menor que eta, y u2 de eta por y2 de x, en el caso en que x sea mayor que eta. Vemos que Sx actuando sobre las funciones y1 de x sería igual a 0, al igual que Sx sobre y2 de x debería también ser igual a 0 dentro de todo el rango. Ok, el argumento que sigue tiene que ver con ¿cómo vamos a evaluar esta expresión que aparece acá como una función de y1 y y2? Lo cierto es que
Fíjense ustedes, todavía falta por determinar quién será U1, quién será U2, pero Y1 y Y2 definitivamente serán soluciones a la ecuación diferencial homogénea para todo X dentro del rango entre A y B. Entonces vamos a poner esto acá, X va dentro del rango entre A y B. Por lo que podemos llegar a concluir que, fíjense ustedes, por la definición de la función phi, que este primer término es función de y1 o de y2, dependiendo del valor de eta. Igual que esta otra expresión, será función de y1 o de y2, dependiendo del valor de eta, si eta es grande o es pequeño. Entonces, a continuación vamos a evaluar la función phi en los puntos A y en los puntos B, a ver qué podemos concluir. Según esto, la función phi de x, a. Fíjense ustedes, si a se encuentra en el rango, perdón, si x se encuentra en el rango entre a y b, x siempre será mayor que a. Si x es mayor que a, entonces la función de Green será proporcional a y2 de x por un coeficiente u2 de eta, que luego de haber tomado derivadas en este término o simplemente evaluar en eta igual a, vamos a sustituir en esta expresión de arriba. Entonces phi de x a va a ser igual a u2 de a por p en a por u' en a por y2 de x. La dependencia en x está exclusivamente en esta función y2. En este primer término, ¿no? Aquí aparece y2 en la función de Green. Vamos a continuar desplazando un poco hacia abajo, menos u de a por p de a por derivada respecto a eta de u2 evaluado en a. Por supuesto, primero derivamos y después evaluamos en la función a, no al revés. Si fuese la derivada respecto a eta de una constante, la derivada sería 0, ¿no? Por la función y2 de x. En esta expresión es obvio que podemos sacar de factor común y2 y podemos reexpresar esta función phi como u2 de a por p de a por u' en a menos u en a por p de a por u2' en a por y2 de x. En el caso de phi de x, b, el argumento es similar. Nosotros
debemos evaluar la función de Green en eta igual a b. Si x se encuentra en el rango entre a y b, ¿dónde está? Si x se encuentra en el rango entre a y b, x nunca será mayor que b. Por lo que podemos concluir que x es menor que b, y la función de Green que corresponde será igual a 1 por eta por y1 de x. Entonces vamos a reescribir acá. Fíjense ustedes, tendríamos u1 en b por y1 de x por p evaluado en eta igual a b. Evaluado en eta igual a b por por u prima en a. En b, perdón. Sigo insistiendo. Menos el siguiente término, que sería u evaluado en b por p de b por la derivada respecto a eta de u. Sería la derivada respecto a eta de la función de Green, ¿no? Pero la función de Green en esta región es u1 por y1, ¿cierto? u1 de eta, pero eta lo estamos evaluando posteriormente en b. Entonces tendríamos la derivada con respecto a eta de u1 de b por y1 de x. Y nuevamente podemos sacar de factor común y1 en estos dos términos, y tendríamos u1 en b por p por u en b menos u en b por p en b, por supuesto, por u1' en b. Todo multiplicado por y1 de x. Todo multiplicado por y1 de x. Muy bien. Llegado a esto, podemos concluir lo siguiente. Esos términos extras que incluimos en la solución general, acá, que serían phi de x b menos phi de x a. Estos dos términos, uno es proporcional a y1 de x y el otro es proporcional a y2 de x. Entonces podemos, en lugar de escribir todo en términos de esta función phi, podemos simplificar un poco la tarea escribiéndola directamente en términos de y1 y y2, que son las funciones a partir de las cuales construimos la función de Green. Entonces, u de x puede ser evaluado como la integral entre a y b en eta de g de x eta del término inhomogéneo de la ecuación f de eta más una constante 1 que todavía está por determinarse, vamos a llamarlo C1 por Y1
más una constante 2 por y2. Estos dos términos, C1 por y1 y C2 por y2, son soluciones homogéneas a la ecuación diferencial. Sx actuando sobre u será Sx actuando sobre la función de Green por f, más Sx actuando sobre y1 y Sx actuando sobre y2. Recuerden que Sx actuando sobre y1 y y2 es igual a 0, entonces esto no va a afectar a la parte inhomogénea de la ecuación diferencial. Sin embargo, sí va a afectar a la parte que esté asociada a la imposición de condiciones de contorno sobre y1 y y2. Por eso nosotros podemos decidir imponer condiciones sobre G, de manera que las condiciones VA y VB actuando sobre G sean 0. Entonces, es usual utilizar que C1 es igual a B sobre VB actuando sobre y1, mientras que C2 es igual a EA sobre VA actuando sobre y2, donde debemos imponer ahora que VA sobre y1 sea igual a 0 y VB actuando sobre y2 sea igual a 0 también. De esta forma garantizamos que el primer término satisfaga condiciones nulas VA y VB actuando sobre la función de Green. Serán triviales, este término no contribuirá a las condiciones de contorno de la función u. VA actuando sobre y1 será 0, VB actuando sobre y2 será 0, pero VB actuando sobre y1 será distinto de 0, y VA sobre y1 será también, VA sobre VB, VA sobre y2 será también distinto de 0, y entonces solamente en esos dos términos obtendremos EB y EA respectivamente, que son las condiciones que deseamos imponer sobre la función u. Bueno, con esto hemos terminado la justificación de por qué una expresión de este tipo puede ayudarnos a resolver la ecuación diferencial inhomogénea con coeficientes, con condiciones de contorno no homogéneas también. Bueno, en otro momento justificaremos la expresión general para la función de Green que presentamos anteriormente. Hasta luego.